El primer ejercicio es un ejercicio que salió de Meriam. Es este ejercicio, el 241. Un poco modificado, pero en realidad es este ejercicio. Eh, a ver, vamos a ir viendo. Ya está. Vamos a ver uno. Sí. Y también le quería preguntar, ¿el señor Escudero y el señor Estrada están aquí? Ya. Todavía no veo sus estas de acá, pero vamos a ir haciendo. Empezamos con la... El pretest era en realidad este para ver cómo habían hecho en la Wikipedia, cómo habían hecho sus ejercicios y todo, porque solamente era impulso y cantidad de movimiento. Entonces es por eso que el pretest iba hacia allá. También tenía, bueno, el repaso de lo que habíamos visto en las clases y vamos a ver, estoy poniendo aquí. Es un ejercicio que fue tomado en una prueba anterior, el anterior semestre que se tomó ese ejercicio de, de la amenaza de Coriolis. Déjenme ponerle aquí. Y bueno, vamos primero a ver este de acá. Este es el primer ejercicio, entonces. El primer ejercicio dice, considere un compresor de álabes rectos como se ilustra en la figura. Y se hace una explicación de cómo funciona el compresor. El fluido entra en la parte central y por acción del rotor se expulsa hacia un costado el líquido, el fluido que entra dentro del compresor. Entonces, para el análisis se simplifica el modelo y se analiza una sola partícula, que aquí está dibujada la partícula de masa m conocida. La bomba gira con velocidad constante omega, como se ilustra en la siguiente figura, y bueno, por medio de la acción de este giro, la partícula empieza a salir a lo largo del álave. Entonces dice, se describe en la ilustración la trayectoria de la partícula a diferentes tiempos dentro de la bomba debido a la rotación del álave. Entonces al comienzo entra por aquí y después va yéndose hacia afuera, que es el funcionamiento del compresor. Entonces, lo que aquí nos dice, desprecia todo tipo de rozamiento y la gravedad actúa perpendicular a la pantalla. Lo que quiere decir que en este gráfico, en realidad el peso estaría hacia adentro o hacia afuera de la pantalla. Ustedes podrían elegir hacia dónde estaban. Y lo que nos pide, si se conoce, bueno, la longitud del álave es r, la aceleración de la partícula justo antes de dejar el álave en términos del radio, la, la velocidad angular y la masa. Aparte de eso, también la velocidad y una explicación sobre la fuerza radial de la partícula mientras se mueve en el álave. Lo que quería saber ahí era cómo ustedes concebían que en realidad con sus ecuaciones veían que se estaba moviendo la partícula, qué es lo que le está impulsando hacia afuera a la partícula. Y después, bueno, que es la pregunta que me va a dejar saber si miro o no su evidencia, es la siguiente. Con estas condiciones de operación descritas anteriormente,
No importa la masa de la partícula para conocer cuál es la fuerza requerida para mover la partícula en la trayectoria perpendicular del ala. Entonces, eh, si podían decir si era eso verdadero o falso, yo ya sé cómo está hecho su ejercicio. Entonces, eh, señor Pozo, buen día. Buenos días, Inge. Buen día. ¿Usted a qué respondió esa pregunta? Eh, ¿Se acuerda? yo le puse que era falso. ¿Y por qué le puso que era falso? Sí es falso, pero ¿por qué le puso que era falso? Déjeme acordar. Ah, perdón, no le escuché. Que un ratito que me deje acordar. Ah, ah, Estoy viendo lo que puse. ah, ok. Está. Bueno, yo le puse que la fuerza radial depende de la masa del radio y de la velocidad angular, por lo que sí importa la masa de la partícula para conocer cuál es la fuerza requerida para mover la partícula en la trayectoria perpendicular del ala. Ya. Respondió que sí y puso alguna ecuación, tal vez. Sí puse la que me salió en la parte C del ejercicio, la que dice de la fuerza radial. Ya, buenísimo. Ok, sí, entonces, sí, eso era la explicación. Ahí lo que me interesaba igual también era ver si hablaban algo sobre la fuerza centrífuga, centrípeta, eh, para ver qué decían de esas fuerzas. Pero sí, era con la ecuación que estaba ahí. Entonces, bueno, vamos a hacer este ejercicio. Vamos a pasar a este. Aquí. Vamos a hacer a la mano, entonces. Vamos a ponerle aquí. Entonces voy a copiar este de aquí. Para ponerle acá. Corrección. Y ya está. Ya. Entonces tenemos esta es con lo que empezamos. Y tenemos ahí la velocidad angular constante. Tenemos también el- ahora se me cayó esto, perdón. Nuevo año, nuevas. Espero que se estén cuidando ahí. Ha habido un rebrote. Conozco ya un montón de gente que se ha contagiado. Espero que no sea su caso. Ya, listo. Entonces, lo que tenemos aquí es esta. El, eh, la partícula dentro del álave que está girando. Entonces, una de las primeras cosas que hay que mirar acá es el diagrama de cuerpo libre de la partícula. Entonces, si ya no hay diagrama de cuerpo libre, es medio difícil que lo hayan podido hacer. Voy a poner aquí el diagrama de cuerpo libre. Ahí está la partícula. Y voy a más o menos hacer un esquema del álave. Ahí.
Entonces ahí está la partícula y está el álave. El, vamos a ir haciendo con ustedes para que vean. Buen día, señor Spin. Buenos días, Cintia. ¿Cómo está? Aquí tenemos el álave, aquí tenemos, le voy a poner este punto O, aquí este punto O, y se está yendo hacia allá dentro de este álave. ¿Qué sistema de referencia utilizaría usted aquí? Mm, a ver, yo le hice desde la vista superior así, el radial transversal y la vista lateral. Creo que es esta. Le puse el eje Z porque decía que eh, Sí, entonces, mencionaba que la gravedad perpendicular a la pantalla. Pero, sí, no estoy- ya, entonces sí, aquí habría voy a ponerle en radial y el transversal. Ahí estamos Ajá. viéndole desde arriba. Entonces usted también puso así. Vamos a ponerle teta. Ya. Y ahora que tenemos, muchas gracias, que tenemos esto de aquí, lo que nos toca hacer es la sumatoria de fuerzas, ¿no? Porque eh, el movimiento en sí, como vemos, es de adentro hacia afuera. No está moviéndose de arriba hacia abajo. Aquí tenemos nuestro movimiento. El, y entonces lo que tenemos que poner en este diagrama de cuerpo libre son las fuerzas que hay aquí. Entonces, buen día, señor Suntaxi. Buenos días, profe. ¿Qué fuerzas habría en este diagrama de cuerpo libre? Por ejemplo, esto solo es de la partícula. Si yo retiro el álave, ¿qué fuerzas hay? El peso, El peso la no masa le vemos cuadrada. acá. El peso le vemos aquí en la parte, digamos, lateral. Si le hacemos el lateral, ahí estaría el peso. Digamos que ahí está la gravedad. Aquí está mi radial. El transversal está entrando hacia la pantalla. Y aquí tenemos, como dijo su compañero, el eje Z. Entonces ahí está el peso. Pero ¿qué tendríamos en el otro de la vista superior? La masa por la velocidad. Masa por la velocidad no es una fuerza, porque no nos da newtons. Por ejemplo, ¿se acuerda usted de estática? Sí, profe. Sí, y por ejemplo, por eso decía aquí yo tengo este de aquí, que es el álave, ¿no es cierto? Entonces, si yo retiro el álave, ¿qué es lo que queda? No le entiendo bien la pregunta, pero cuando dibujo se me vino a la mente la fuerza Por normal. ejemplo, ¿usted se ha jugado tenis o algo parecido, ping pong? Sí, alguna vez. Ya, entonces, supongamos que yo tengo aquí, estoy viendo así, está la raqueta, ¿ya? Y aquí viene la pelota. Entonces, ¿qué es lo que le está impulsando a la pelota a ir hacia adelante cuando yo hago este movimiento? Una fuerza normal, Ya, ¿y dónde está esa fuerza normal? ¿Por qué existe esta fuerza normal? porque hay rozamiento. O sea, porque hay contacto y es perpendicular a la zona Ya, de y aquí contacto la partícula, ¿con quién tiene contacto? con el álave. Entonces, si yo retiro el álave, ¿qué es lo que aparece? Se supone que si quita el álave se desaparece la fuerza normal. O sea, retiro el álave para el análisis, ¿no? Así es Ah, como hacíamos en estática. Bueno, no sé. Retiramos el uno para ver cómo aparecen las fuerzas internas y aparece esta normal. Y esta normal, ¿qué es lo que está haciendo a la partícula entonces?
está haciendo que se mueva, por ejemplo, aquí de esta posición 1 a esta posición 4. Porque si no hubiera esa normal, ¿qué le pasaría a esta partícula? Se quedaría siempre en la misma posición 1, ¿no es cierto? Así, y el ala B seguiría avanzando, pero la partícula no se movería. Entonces, para que pueda cambiar de esta posición aquí a esta posición, digamos, aquí, se necesitan dos fuerzas. Pero la primera es la que hace que se mueva de aquí hasta acá, y esa fuerza es la fuerza normal. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Sí, profe. Ya. Entonces, ¿existe alguna otra fuerza? Porque ya describimos esta fuerza que le hace mover desde aquí hasta acá. Ahora, ¿cómo usted describió esta fuerza que le hace mover en cambio este tramo de acá? ¿En dónde vemos esa fuerza? ¿Dónde debería estar? Mm, La verdad no tengo idea, profe. No sé cómo poner esa fuerza. Por eso este ejercicio no me salió. Ya. Entonces, vamos a ver. En el, perdón. En el eje transversal tenemos esta fuerza de aquí que le está haciendo mover. Y como ven en este movimiento de aquí, tenemos el movimiento en el eje transversal. Y después tenemos esta otra fuerza aquí, o que le va a hacer mover en el radial, y eso deberíamos ver en nuestro eje radial. Sin embargo, cuando nosotros analizamos esto y vemos la partícula, aparte de esa normal, no tenemos ninguna otra fuerza que está ahí. Entonces es por eso que necesitamos plantear ahora las ecuaciones de movimiento. Las ecuaciones de movimiento me refiero a segunda ley. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con uno de los dos. Eh, Buenos días, señor Córdoba. Buenos días, profe. ¿Cómo está? Comencemos con la sumatoria de fuerzas en el eje transversal. La sumatoria de fuerzas en el eje transversal, ¿a qué sería igual? Sería, eh, sería igual a cero. En el eje transversal, si vemos que ¿a qué es igual sumatoria de fuerzas en general? No lo entiendo, profe. O sea, en general, si yo le digo segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas, ¿a qué es igual? Masa por aceleración. Y entonces si digo la sumatoria de fuerzas en un eje, ¿a qué sería igual? A la masa por la aceleración. ¿Qué aceleración sería aquí? En, ¿Sería la aceleración radial o la aceleración transversal? aceleración transversal. Aceleración transversal, ¿no es cierto? Entonces, tenemos esto de aquí. Y además, ¿a qué también es igual? A la sumatoria de fuerzas. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos en el eje transversal? Tenemos la normal. Solamente la normal, ¿no es cierto? Muchas gracias. Entonces, esta es la ecuación, es la segunda ley, que es la que estamos aplicando para el eje transversal. Entonces, aquí lo único que no conocemos y lo que tenemos que analizar sería esta aceleración transversal para saber qué es lo que está pasando en el transversal. Entonces, ¿cómo podemos saber qué es lo que está pasando o cuál es la aceleración que está ahí? Directamente, lo que yo puedo hacer para conocer la aceleración transversal es conocer la aceleración total de la partícula. Entonces, puedo hacer esto de dos maneras. Una, la aceleración. Otra, también puedo hacer sacando la velocidad. Entonces, ¿a qué sería igual esta aceleración? Si nosotros hacemos la aceleración, la ecuación de la aceleración total de la partícula, ¿a qué sería igual? Esto sería igual, en este caso, a una aceleración de Coriolis, si quieren más una aceleración centrípeta,
más una aceleración de Euler. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? La aceleración centrípeta no va a ser porque esta de aquí está en el radial, entonces esta de aquí no es, pero sin embargo nos va a servir para la otra sumatoria. La aceleración de Euler. ¿Existe la aceleración de Euler? Esta aceleración de Euler no existe porque no existe el omega punto, esto es cero, entonces no se está, no le estamos acelerando a la partícula. Entonces esta de aquí es cero. ¿Cuál es la que nos queda? Nos queda esta de aquí y más esta otra de acá, porque sabemos que o no nos dicen nada sobre la aceleración radial R2 puntos, pero esto también va a estar en este radial de acá. Entonces la única que nos queda es la de Coriolis, y la de Coriolis, si le vemos, es 2R punto teta punto. Entonces ya tendríamos esto de aquí. Completando la sumatoria de fuerzas con la aceleración, entonces sería 2R punto teta punto, que sería la aceleración por la masa, esto sería igual a la normal. Y por lo tanto, bueno, la normal, como ven, sería igual a 2R punto omega. Y ahí ya tenemos, por ejemplo, la normal. Ya podríamos expresar cuál sería la normal y como vemos depende de este R punto. Entonces, la siguiente cosa que tendríamos que hacer, porque todavía no sabemos cuánto es R punto. R punto sabemos que existe, pero sin embargo no sabemos cuánto vale. ¿De dónde sale este R punto? ¿De dónde sacaría este R punto? Entonces, para sacar este R punto, bueno, por eso la primera pregunta era que se les hacía era cuál era la aceleración de la partícula. Entonces, era para que ustedes puedan sacar esta ecuación de aquí completa y que se den cuenta para la sumatoria de fuerzas que hagan esto de aquí y que le pongan masa por la aceleración que sería en cada uno de los ejes. La segunda pregunta era con respecto a la velocidad. ¿Por qué la velocidad? Porque este R punto me va a salir de la velocidad. La velocidad de la partícula, simplemente copiando las fórmulas de radial transversal, me saldría en R punto en el radial más, voy a ponerlo así, R teta punto en el transversal. Entonces, si nosotros vamos al libro y copiamos directamente la ecuación de la velocidad, nos sale esto de aquí. Y ¿qué podemos también sacar de aquí? ¿O a qué sería igual el R punto? ¿Dónde estaría el R punto? ¿Cuál es el R punto aquí? Entonces nuestro R punto sería igual a R omega, teniendo en cuenta esto de acá. Así es como ya llegamos a la ecuación de la normal expresada con R omega W, que sería normal, sería igual a masa por 2 R omega. R punto, sí, omega cuadrado. Ya. Y ahí estaría, bueno, ya resuelto el ejercicio, ¿no? Para al menos uno de los ejes. Lo que me queda es el segundo eje, que sería ahora, vamos a ir viendo, la sumatoria de fuerzas en el radial. Entonces, la sumatoria de fuerzas en el radial. Buen día, señor Flores. ¿A qué sería igual la sumatoria de fuerzas en el radial? Sería la masa por aceleración radial. A la masa por la aceleración radial. Muchas gracias. Entonces, como habíamos visto, ya tenemos nuestra ecuación de aceleración. Entonces, mi aceleración, si voy a mi ecuación de aceleración, las únicas aceleraciones que estarían en el radial sería esta de aquí y esta otra de acá.
Entonces, y en el radial no tengo ninguna fuerza. Entonces, esto sería igual a 0, porque no hay ninguna fuerza que esté actuando dentro de mi sistema. Sin embargo, la parte interesante es esto de aquí, que si yo coloco aquí mi aceleración, esto es igual a 0 y esto me queda igual a 0. Entonces, cuando ya tengo esto, lo que yo puedo hacer es esto de aquí, r 2 puntos es igual a r punto omega cuadrado. Y esta de aquí es de explicación, o sea, cuando quiero ver la justificación, como decía ahí la ecuación, como me decía su compañero de la sumatoria de fuerzas en el radial, es de esta ecuación de aquí. ¿Qué es lo que me dice esta ecuación? Esta ecuación me dice que la aceleración radial que está teniendo la partícula es en función de esta otra aceleración. ¿Y esta otra aceleración qué es? Esta es la aceleración centrípeta. Entonces, en sí, la partícula se está acelerando por efecto de la aceleración centrípeta que le podríamos llamar como el efecto centrífugo. Porque la aceleración centrífuga no existe, pero sin embargo es un efecto de la aceleración centrípeta y eso es lo que vemos aquí en este ejercicio. Y es por eso que, aunque no exista una fuerza externa, moviéndose acá es el efecto de la aceleración centrípeta que le quiere sostener, pero que al mismo tiempo le está dando ese efecto centrífugo. Entonces, eso de ahí es lo que... Y ahí se acabó este ejercicio. Entonces, como ven, solamente dos sumatorias de fuerzas con el diagrama de cuerpo libre. Teníamos una normal y ya con eso estaba resuelta. Lo único, el objetivo de este ejercicio era ver la interpretación que ustedes hacían del movimiento, nada más. ¿Por qué? Porque estas dos ecuaciones, esta más esta, que son las claves para este ejercicio, simplemente necesitan ir y copiar del libro o de cualquier lugar donde esté la aceleración o la velocidad en términos de radial y transversal. Entonces, no había mucha ciencia en este de aquí. Como vieron, la normal está ahí, el peso no le necesitamos para nada. El peso está ahí porque no se mueve en Z, entonces sumatoria de fuerzas en Z sería la masa por la aceleración, pero no existe ninguna aceleración en Z. Entonces, no existe movimiento en Z. ¿Alguna pregunta? Ok. Listo. Entonces, eso es lo que yo busco en este ejercicio. Ya de por sí el diagrama de cuerpo libre y ya si tienen el diagrama de cuerpo libre miro las ecuaciones. Porque como ven, sin diagrama de cuerpo libre no pueden existir estas ecuaciones. Necesitamos hacer el análisis del diagrama de cuerpo libre para poder escribir las ecuaciones. Sí. Listo. Ese sería con respecto al primer ejercicio. Vamos a ver el segundo ejercicio. Entonces, el segundo ejercicio era este de acá. ¿Qué es un carrito? Vamos a leer ahí. En la figura se ilustra un sistema que se compone de un cuerpo de masa M, que es el cuerpo grande, el cuerpo que le ven masa M mayúscula, que se puede mover exclusivamente de manera horizontal sobre las rieles ubicadas tanto arriba como abajo de sus ruedas. Entonces ya sabemos que ese cuerpo de masa M mayúscula está sobre esas rieles y lo único que puede hacer es moverse hacia la izquierda o hacia la derecha. Sobre dicho cuerpo se coloca un rotor en A, que gira a velocidad constante omega. Entonces le ponemos ahí un motor en A y gira con una velocidad constante omega en sentido antihorario, que sería como está la flecha gris indicada ahí. Al rotor se le instala un brazo AB, que está ahí el brazo, ese brazo negro de masa despreciable, que sostiene en su otro extremo B una masa no despreciable M minúscula.
La gravedad se encuentra señalada verticalmente hacia abajo. Entonces, el efecto de las ruedas y sobre esto es lo que me indica es que este cuerpo, el cuerpo grande, lo único que hace es moverse, es una restricción de movimiento, nada más. Solamente se va a mover de izquierda a derecha. Sin embargo, eh, buen día, señor Moposita. ¿Cómo se está moviendo el punto B? O señor Bustillos, buen día. Inge, Ah, señor Moposita, a ver si está. ¿Cómo se está moviendo el cuerpo B? O la partícula B. con respecto al punto A, Si paramos el cuerpo grande, solamente se activa el motor en A, ¿cómo se mueve B? igual que el cuerpo A, El cuerpo A, el punto A no se está moviendo, es un punto fijo que está ahí. Ahí es donde está el eje del motor. El punto B se estaría moviendo circularmente, ¿sí le ve? sí, Inge. Sí, entonces eso es lo que está pasando. Muchas gracias. El, el punto B se está moviendo circularmente con su masa debido al rotor y ese movimiento, porque el cuerpo grande, o sea, el punto A no se está moviendo, sino ¿qué pasa si paramos el rotor? Si paramos el motor, el punto B seguramente va a caer por efectos de la gravedad y se va a quedar hacia abajo. Y el sistema no se va a mover. Una vez que prendemos el motor, ese punto B va a moverse y por ese movimiento, entonces, señor Bustillos, buen día. Buenos días, Inge. ¿Cómo está? Cuando se empieza a mover el punto B, ¿cómo se estaría moviendo el punto A o el cuerpo grande M así? ¿Cómo piensa que se movería? Yo creo que se movería hacia la derecha. ¿Solo hacia la derecha? ¿Qué pasa cuando el punto B ahora pasa de la derecha hacia la izquierda? Cuando tiene un ángulo de 180. Ahí se movería hacia la izquierda. O sea, Sí, y de ahí cuando regresa a 0 otra vez grados, de la derecha y luego otra vez de la izquierda. entonces, ¿cómo describiría usted ese movimiento del punto A? De izquierda a Mm, derecha y repitiéndose, ¿no es cierto? sí. Muchas gracias. Entonces, como ven, ahí ya tenemos descrito el movimiento y ya entendemos cómo está funcionando el sistema, que es igual el primer paso que hicimos en el otro ejercicio. Primero, entender qué es lo que está pasando en el sistema. Eh, y ahí vamos a ver las preguntas. Ya que entendemos cómo está el sistema, vemos y decimos, dice, determine el momento ocasionado sobre A debido a la masa M de B que se encuentra girando. Ya te ve que está en el punto B, ¿no? Que se encuentra girando. Ahora, ¿por qué esta pregunta? Esta pregunta es para que se den cuenta que si no hay, si no hay el movimiento, esa fuerza o el momento que está causando B sobre A simplemente sería el peso. Pero como existe dinámica, como se está moviendo, entonces debe existir algo más. Debe existir algún otro efecto de los torques sobre sobre este cuerpo. Entonces ahí es donde viene nuestra sumatoria de torques que hemos estado haciendo con la cantidad de momento angular. Y después dice, bueno, la tensión de la barra AB debida al giro, entonces vemos que ese cuerpo AB, o sea, la barra AB, que aunque tiene su masa despreciable, tiene su función de mantenerle al cuerpo B a esa distancia de A. Entonces, de por sí, si el cuerpo B no tendría eso, o si AB fuera elástico, de hecho pensaba ponerles ahí un resorte, pero ya con el resorte se complica un poco más. Pero como no es resorte, entonces B tiene que estar quieto. Entonces, B para estar quieto, lo que significa, y siendo un elemento de dos fuerzas, tendría que estar trabajando ese cuerpo a tensión. Entonces existe una tensión en AB, e incluso yo les digo que está en tensión. Después dice el movimiento del punto A con respecto a un sistema de coordenado inercial. Entonces, ¿qué estoy, bueno,
Una vez obtenida la ecuación, explique este movimiento con sus palabras. El movimiento con sus palabras es lo que acabamos de decir, que el punto A se está moviendo de izquierda a derecha periódicamente. Pero ¿cómo veíamos esto en la ecuación? Como el punto A pertenece al otro cuerpo, al cuerpo grande, entonces para las ecuaciones utilizamos la M mayúscula. Es por eso nada más que está esa pregunta ahí, para hacer la sumatoria de fuerzas en el eje horizontal, pero con la masa mayúscula, porque para hacer ese análisis del punto del movimiento A, necesitamos ver al punto A no como elemento de la barra, sino como elemento del cuerpo grande. El punto A es elemento tanto del cuerpo grande como de la barra, pero la barra no tiene masa. Entonces no podemos describir el movimiento de A de algo que no tiene masa. Por eso esa viene esa pregunta de ahí. Y después responda verdadero o falso sobre esta afirmación. La barra B en el transcurso del giro es variable y va a tener valores de 0 cuando teta sea igual a 0 y 180. Entonces, bueno, aquí igual ya nos vamos a dar cuenta cuando saquemos la ecuación, la última ecuación, que no va a haber valores de 0, porque vamos a estar trabajando con seno y coseno. Entonces, si bien el seno va a ser 0 en 0 y 180, el coseno no. Entonces, es por eso que nunca va a ser 0 el movimiento de la barra B en el transcurso de todo el rotor. Vamos acá. Entonces voy a copiar esta. Aquí está. Entonces aquí tenemos nuestro rotor. Y aquí con nuestro rotor, lo que vamos a ver, bueno, primero voy a anotar aquí lo que tenemos. Tenemos aquí el brazo AB de masa despreciable. Si tenemos una masa chiquita en B, a B le voy a llamar una E chiquita, simplemente para simplificar. Y este teta está en función del tiempo y esto es igual a omega t. Y este de aquí es constante, que me dice que no, simplemente es constante el rotor. Ya. Entonces, una de las primeras cosas que tengo que hacer aquí, que bueno, que como el movimiento es circular directamente, yo iría a ver qué es lo que está pasando con los torques. Entonces vamos a hacer los torques. Sumatoria de torques de B con respecto a A. Entonces los torques de B con respecto a A sería igual a la derivada en el tiempo h de B con respecto a A, más la velocidad de A con respecto a O cruz la cantidad P de B con respecto a O. Ya. Entonces esta sería nuestra ecuación de los torques, la primera ecuación que tendríamos ahí. Y veamos si existe o no ese segundo término. Entonces, señor Bustillos, buen día. Ahora sí. Buenos días, ingeniero. De nuevo. Ya. ¿Este segundo término existe o no existe? No existe, ¿Por qué? porque son vectores paralelos y en el producto cruz por los unitarios que son paralelos es 0. Ya. La velocidad de A con respecto a ¿dónde está? Disculpe. Porque usted me dice son paralelos. Entonces, la velocidad de A con respecto a O, ¿qué unitario tiene? Vamos, le voy a poner aquí un inercial. De una vez voy a ayudarle poniendo aquí este radial transversal. Ya. Tiene una velocidad horizontal. Entonces estaría en el X inercial, ¿no es cierto? Así, vi mal y que pensé que era también velocidad de v respecto a y serían paralelos, pero en este caso no. Ya. Y de ahí, entonces
entonces, La cantidad de movimiento lineal sería en el eje transversal. ya, y entonces, ahí no son paralelos, ¿no es cierto? No, Habría dos puntos en donde son paralelos, justo en 90 y 270, ¿no es cierto? sí. Entonces este segundo término no es cero, aquí, en este caso. Vamos a ir haciendo, muchas gracias, esto de aquí. Y de una vez veamos a qué sería igual esto entonces. ¿A qué sería igual vamos a ponerle solo esto de aquí? Listo. Entonces, ¿a qué sería igual la cantidad de momento angular aquí? Sería al R de B con respecto a cruz la cantidad de momento lineal de B con respecto a O. Esto sería la cantidad de momento angular. Ahora, vamos a ver a qué sería igual esto. Entonces, esto sería igual a mi E, que le puse que sería en el radial, cruz masa por la velocidad de B con respecto a O. Y con esto me van, bueno, a mí me gusta hacerle así con flechitas, ¿no? No sé si que haga con flechitas está bien para ustedes o no les confunde un poco. A mí me gusta hacer así con flechitas. Ya. Entonces, ¿a qué sería igual la velocidad de B con respecto a O? Vamos ahí, señorita Artieda. Sí, ¿A qué sería igual esta velocidad de B con respecto a O? ese sería R punto en el radial más R teta punto en el transversal. Ya. R punto en el radial. Pero R punto en el radial no se está moviendo, B. Ah, no, sí. Entonces solo tendría en el transversal. Ya. ¿Y a qué sería igual entonces? Porque sí le ve lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, le voy a dibujar acá para que vea lo que estamos haciendo. Aquí está el punto O, que es el inercial, ¿no es cierto? Aquí está el punto B y aquí está el punto A que no se está moviendo. Sí, ¿no es cierto? Sí le ve que ahí está. Entonces, lo que queremos sacar es la velocidad de B con respecto a O. Entonces, vamos a ir así. Si se acuerda de esto de aquí. Sí. Este de aquí es R de B con respecto a O, este es R de B con respecto a A y este es R de A con respecto a O. Entonces, ¿a qué sería igual este R de B con respecto a O? Ese sería... Ese sería el Si le ve R los de B con gráficos, respecto... aquí Sí, vectorial. R de... Sí, ¿me escucha, Inge? Sí, ahorita le escucho. Ya, el R de B con respecto a más no, menos el R de, más el R de A con respecto a. Ya, ok. Entonces, y si derivo esto, me va a salir las velocidades, ¿no es cierto? Sí. Ya, y entonces, si aplicamos eso para ahí, acá, ¿cómo quedaría? A ver. Si derivo esto de aquí, a ver, si a esto le derivo, ¿cómo queda? La velocidad de B con respecto a O sería igual a ¿qué? Al... A la velocidad de B con respecto a A más la velocidad de A con Más respecto la de A con respecto a C. a O, ¿no es cierto? Mm, Sí le veo, ¿no es cierto? sí. Ya, entonces aquí me quedaría igual. Le voy a ordenar así. Sí, sí le ve. Ya, genial. Entonces, pero sin embargo, esta velocidad de B con respecto ¿a qué es igual? Mm, ese es el WT.
T. T. Sí. Ok. Omega, bueno, es la velocidad angular. Ajá. ¿Y qué más? Porque la velocidad angular está en radianes sobre segundo. Pero yo quiero una velocidad. Entonces, qué tiene que multiplicarse ahí? Por el R. Ajá. Entonces, cruz, ¿cuál R sería? El R de B con respecto a A. Ya. Entonces, R de B con respecto a. Listo. Muchas gracias. Entonces, como ven, podríamos sacar esta velocidad y esta velocidad, entonces me quedaría la velocidad de A con respecto a O, más omega con respecto a O cruz R de B con respecto a que le puse que está en el radial. Ya. Entonces, eh, como vemos, y aquí, segundamente, esto de aquí es diferente de cero. Y aquí también, si regresamos hasta acá, este de aquí también es diferente de cero. Entonces, teniendo esto diferente de cero, como vemos, sí existe en el segundo término. Y a mí lo que me interesaba que hagan era este análisis de aquí. Nada más, que lleguen hasta acá, que saquen los torques y que digan, bueno, esto sí existe, pero la velocidad de A con respecto a O todavía no tengo. Sin embargo, este segundo término es igual, es diferente de cero. Y bueno, todo este análisis de las velocidades y esto para sacar, porque ya después que tengo esto, llegan a este punto y dicen, pero no puedo derivar, no puedo sacar los torques porque no tengo todavía la velocidad de A con respecto a O. Y hasta ahí era la primera pregunta, nada más. ¿Sí? Este análisis de la sumatoria de torques. Ahora, para la segunda parte, voy a aplastar el acelerador porque tengo una propuesta para ustedes. Vamos a hacer esto. Entonces, después de esto, bueno, la sumatoria de fuerzas externas con respecto a la masa M sería igual, y para esto necesito mi masa M chiquita y necesito un diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Mi diagrama de cuerpo libre de mi partícula B sería igual aquí. Aquí tendría mi radial, mi transversal. Por aquí tengo el peso. Y lo que tengo aquí es esta tensión, que está justamente al otro lado de la radial. Luego, por geometría, lo único que necesito saber es dónde está este teta. Entonces, este teta que está aquí, si le hago así, aquí estará el teta y también por acá estará el teta. Simplemente para saber dónde está el ángulo teta. El que me interesa es este ángulo teta de acá que va con el transversal. Nada más. Este de aquí le voy a quitar para no confundirnos. Entonces, lo que aquí tengo, sumatoria de fuerzas externas de la masa M, sería igual a la masa por la aceleración de B con respecto a O. Entonces, esto que sería igual a la masa por la aceleración de A con respecto a O, más la masa por la aceleración de B con respecto a A. Porque vamos a ir haciendo con acelerador, pero más o menos paso por paso. Más aceleración de B con respecto a A. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy haciendo exactamente lo mismo que acá, otra derivada, nada más. Entonces estoy volviendo a derivar la velocidad que tengo aquí y le derivo y ahora tengo la velocidad y es por eso que me sale este término de acá en términos de aceleraciones relativas. Entonces, lo que estoy viendo acá y mi análisis es que esta aceleración de A con respecto a O le voy a llamar el X2 puntos porque solamente se está moviendo en el X y no va a tener nada más que ese X2 puntos. Y después la aceleración de B con respecto a es igual, copio la ecuación de la aceleración total de una partícula. Aquí tendría R2 puntos menos R teta punto cuadrado. Todo esto en el radial más R teta punto cuadrado más 2R punto teta punto en el transversal. Entonces aquí me doy cuenta que este R2 puntos no existe porque es constante. Este
teta punto cuadrado sí existe, esta sí existe. R teta punto cuadrado, esto de aquí, vamos a ver, esa sí existe, y aquí este R punto teta punto, esta también es cero, porque no existe R punto es constante. Entonces ya tengo las aceleraciones con las cuales voy a trabajar. ¿Sí? Ahora ya tengo mi diagrama de cuerpo libre, y lo que puedo hacer aquí es, ya como llegué a este punto, lo que me interesaba aquí en realidad era que utilicen también el concepto de que la sumatoria de fuerzas por segunda ley, ¿a qué también era igual utilizando la cantidad de momento angular? Buen día, señor Salas. Buenos días, profe. Utilizando la cantidad de momento lineal, ¿a qué es igual la sumatoria de fuerzas? A la derivada del momento lineal. Así, ¿no es cierto? Más o menos. Ya. Entonces, y eso es lo que me va a servir a mí, en realidad, para poder resolver este ejercicio. ¿Por qué me va a servir aquí para resolver este ejercicio? Porque igual si llego a este punto de aquí, tampoco tengo este x2 puntos, ¿sí? Entonces, lo que estoy buscando es alguna manera de poder resolver, y la forma en la cual yo tengo que utilizar esta segunda ley es con esto de aquí. Esta sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la derivada de la cantidad de movimiento lineal en el tiempo. Entonces, para hacer esto, entonces yo uso la cantidad de momento lineal de v con respecto a u. Sería igual a la masa por la velocidad de v con respecto a u. Entonces aquí sería a la masa por la velocidad de v con respecto a u. Como ya vamos a ponerle aquí omega cruz e r de v con respecto a, y este de aquí de v con respecto a, de v con respecto a o. Y aquí me queda m teta punto en el k cruz e en el radial. Esto es igual a masa por e omega teta bla bla. Entonces, si esto sigo haciendo, le derivo y me va a quedar el derivo, ya una vez derivado, lo que ya puedo hacer es la sumatoria de fuerzas en v en el radial, y esto me va a dar igual a la menos tensión menos mg seno de teta. Aquí empieza a aparecer el seno, y esto es igual a menos me omega cuadrado. Y lo que me dice que mi tensión va a ser igual a me omega cuadrado menos mg seno de teta. Entonces voy a llegar hasta ahí. Profe, Dígame. en la ecuación de la sumatoria de fuerzas externas solo es la derivada del momento lineal. Por la masa. Al final la derivada me va a quedar, me queda esto de aquí. Esto es masa por la cantidad de momento lineal en el tiempo, que es la masa por la aceleración. Ah, perdón, cierto, aquí. Esto es, Ajá. perdón, Es- me equivoqué ahí. Listo, muchas gracias. Ya, entonces me va a quedar ahí, y después con eso ya tengo la tensión. Y después cuando yo haga, porque para describir el movimiento de A necesito el DCL de A, entonces si voy al punto A, ya tengo la tensión que va a estar aquí, y en cambio aquí voy a tener igual mi radial transversal, pero sin embargo también voy a tener mi X y mi Y. Entonces, lo que tengo que hacer aquí simplemente es la sumatoria de fuerzas. Y la sumatoria de fuerzas, al final, lo que tengo que hacer, bueno, la sumatoria de fuerzas, que sería la tensión. Y aquí les voy a copiar lo que tengo. Menos me omega cuadrado, bueno, más mg seno de teta, esto en el radial. Y esto le tengo que hacer un cambio de coordenadas a X y Y. Entonces lo que tengo que hacer es mirar el ángulo nada más que estoy teniendo entre este X y este radial,
aquí este ángulo teta y hacer como el unitario I y J tienen que ver con el unitario radial y transversal. Entonces es un cambio de coordenadas y con eso ya tengo. Y al fin, bueno, este sí era medio larguito. En realidad en este es el que se iban a demorar más o menos 1 hora. Ya al final lo que me queda es aquí. Me queda que m g seno de teta coseno de teta menos omega cuadrado coseno de teta. Esto es igual a mx 2 puntos y con esto ya tengo mi x 2 puntos, que era lo que estaba buscando desde el comienzo. Y con esto también ya puedo describir el resto de cosas. Y ahí está el ejercicio. Como ven, bueno, está simplificado, pero más o menos los análisis ya están hechos. Con los diagramas de cuerpo libre ya se simplifica todo. Lo único que hay que hacer es ir escribiendo la segunda ley y con eso ya está. Es un ejercicio, diría yo, de fuerza bruta. En realidad es solamente seguir y seguir y seguir haciendo, nada más aplicando la ecuación y seguir haciendo los productos cruz hasta sacar lo que se necesita, ¿no? ¿Alguna pregunta? Creo que sí. O sea, yo pienso que la prueba estaba en realidad súper fácil. Como ven, solamente había que aplicar segunda ley, sumatoria de fuerzas en ambos ejes y ya estaba. No sé cuál es su opinión. ¿Qué piensa, señorita Artieda? Pues, no sé, Inge. Sí hubieron un par de cositas que por lo menos a mí me hicieron falta ver. Ya. O sea, yo darme cuenta por si acaso. Ok. Entonces, vamos a... Aquí tenía otro ejercicio que también les iba a poner, pero dije, no les voy a poner. Déjenme buscarle, aquí está. Vamos a ponerles un ejercicio para que hagan que entreguen hasta el final de la hora. Van a ser por grupos. Y este ejercicio vamos a hacer que valga medio punto para la prueba. Solo one time offer para las personas que están aquí. ¿Sí? ¿Les parece? Así comenzamos todos bien el año. Que veo que Sí, no Inge, han pero puede estudiado ponerle mucho. hasta más lueguito para poder subirlo. Es que es rapidísimo este ejercicio. Lo que van a hacer por grupos. Yo voy a estar ahí por si acaso necesitan cualquier ayuda. Eso es lo que... Pero el requisito sería entregar hasta el fin de la hora. Hasta las 9. Vamos a ponerles el ejercicio. Vamos a decirles acá, más abajito el ejercicio. Entonces voy a dibujar el ejercicio. El ejercicio igual es con un carrito. Los carritos están de moda. Tenemos el carrito y tenemos una ranura. ¿Sí le ven la ranura, no es cierto? Esta ranura tiene este ángulo. Como ven, este ángulo es de... Vamos a ponerle... Ustedes ponen un valor, ¿ya? Cada grupo escoge un valor. Ojalá y sean diferentes. ¿Cuántos grupos van a hacer? Vamos a hacer que sean, déjenme ver. ¿Cuántos? Van a ser 4 grupos. Entonces, 4 grupos. Vamos a ver. Entonces, el primer grupo va a ponerle 30 grados, 45 grados, 30, 40, 50 y 60. 30, 40, 50 y 60 grados. Ahí está, esto es para el grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4.
¿ya? Y vamos a poner adentro de esta ranura, es una ranura sin fricción. Y este cuerpo de aquí que ven, el cuerpo azul, es de una masa M. Igual cada grupo le va poniendo una masa. La masa que ustedes quieran. Y después, esto le vamos a montar sobre una cosita aquí. Ahí está. Listo. Entonces, ¿cómo va a poder moverse este carrito? Señor Santander, buen día. De izquierda a derecha. Izquierda, derecha, ¿cierto? Nosotros ahora lo que vamos a hacer en este ejercicio es que simplemente tenga una aceleración en A. Una aceleración hacia la izquierda, si quieren, ¿ya? Y el objetivo de este ejercicio es hacer que ¿cuál es la aceleración? Esta aceleración de A, tal que este cuerpo B, si le ven al cuerpo B, ¿cierto? Tal que la aceleración de B con respecto a O solo tenga componente vertical. O sea, en J. Vamos a poner esto una vez aquí. X, Y. Ahí está. Y ya, ese es el ejercicio. Preguntas antes de mandarles a los grupos. Profe, ¿el cuerpo está fijo? El ¿El que cuerpo está B no, dentro? el cuerpo B se mueve en la ranura. Se mueve en la ranura. Ya. En esa ranura que no tiene fricción. Ese cuerpo B está ubicado en esa ranura que tiene ese ángulo, dependiendo de su grupo. Y lo único que queremos hacer es, bueno, no lo único, pero lo que queremos hacer es, ¿con qué aceleración debería yo ponerle al carrito para que el cuerpo B solamente tenga una aceleración vertical? Entonces, de una vez un tip antes de que se vayan ahí, si la gravedad está ahí, ¿qué es lo que estaría pasando con el cuerpo B? O sea, ¿cómo describiría usted el movimiento del cuerpo B? Ese es en realidad todo el ejercicio. Señor Spin, buen día. ¿Cómo describiría usted el movimiento del cuerpo B si solo tiene una aceleración vertical? Si solo tiene una aceleración vertical, ¿Para dónde se que se movería? encuentra, o sea, se apoyaría en una pared de la ranura. Si usted está parado aquí, ¿cómo le vería a ese cuerpo moverse? Sí, solo, o sea, como que cayendo de forma vertical. Ya, ok. Entonces, piensen en eso y es lo que dijo usted está bien. Entonces, vamos a los grupos y me avisan ahí cualquier cosa.
Profe, ¿me puede designar un grupo? Es que se me cerró cuando estaba explicando. ¿Cómo están? Eh, Señorita Artieda, si está por ahí. ¿Qué? Por favor, para que les avise, hay una actividad ahí en el aula virtual para que cuando terminen pongan ahí el ejercicio. Ya, Hay solamente un archivo por grupo, en el archivo que estén los nombres de las personas del grupo, ¿sí? Igual sí ok. tengo ahí los nombres, pero que pongan ahí por si acaso. Ya, Ahí está